tenés razón. Bueno, no sé si quiere que le diga ya lo que yo pienso. No sé si están todos. No sé, somos Creo que 9, todavía no. que no están todos. Faltan creo que uno o dos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vos me decís un elemento que sea congruente y después otra persona me dice otro y otra persona me dice otro y así lo armamos, ¿vale? Un elemento. Yo le iba a decir la regla que pensé que iba. Bueno, por eso. dale, a ver la regla. No es la de que tiene dos lados, dos ángulos congruentes y el lado comprendido. Que sería el Bueno, ángulo ABM y el AMB con el lado MB. bueno, ¿sabés qué pasa, Santiago? Yo no conozco cuánto mide el ángulo AMB y no sé si ese AMB es congruente con el BMC. O vos sí sabés. Para mí ese es el tercer teoría no. criterio. En teoría no. En teoría no. El lado compartido sería BM. De los dos Es un lado compartido, sí. Sí. Roxana, ¿me dijiste es el tercer criterio? Sí, el de los tres lados. ¿Tenemos los tres lados? Y acá con al trazar la bisectriz tenemos tres, o sea, cada triángulo tiene tres lados. Sí, Hay sí, dos que está bien. dicen, Tenemos tres lados, pero ¿sabemos que los tres lados entre los dos triángulos son congruentes? y sí, porque No. la bisectriz pasa por el punto medio de la base. No. No, por eso yo lo había pensado como la altura. Ahí sí podíamos usar eso. Pero la profe dijo que no, que era bisectriz. A ver, acá, ¿vieron cuando lo dibujaron? En el isósceles todos les coincidía, pero eso es lo que estamos demostrando, entonces no lo podemos usar. A ver. Para mí es el primer criterio. Sí, es el primero, hay que encontrar los elementos, pero va a ser el primero. Lo que yo quiero que vean es que no en cualquier triángulo, por ejemplo, vamos a hacer la bisectriz acá. Por ejemplo, acá la bisectriz no es altura, Claro. y la bisectriz no está en el punto medio. Este tiene dos lados y un ángulo que comprendido, entonces puede ser. Si los encontramos, sí. El ángulo, el lado AB sabemos que es congruente al BC. Bueno, vamos, El ángulo. Uno por becera, Santiago. Bueno, sí. Yo sé que cuando lo ven se entusiasman en hablar. Esperá, voy a poner lo que me dijiste, es AB congruente con BC. ¿Y por qué? Porque sabíamos ya que de antemano que era Isósceles. triángulo isósceles. Lo podemos hacer por hipótesis, mira. Cuando ponemos la justificación, podemos ir por hipótesis porque lo habíamos escrito acá. Ok. Si está escrito en la hipótesis, nos ahorramos trabajo, solamente ponemos por hipótesis. Bueno, esto lo descarto, entonces ya quedó claro que no es ni la mediana ni la altura por ahora. ¿Sí? ¿De qué se ríen? Sí. No, me río de que quería seguir diciendo las cosas, por eso. Es la tentación. Bueno, a ver, encontramos dos elementos. Hay otros, me dijeron dos lados y un ángulo. ¿Cuál sería el otro lado? El BM. BM, que es el lado compartido. Bien, BM es congruente con BM por lado compartido o lado común o propiedad reflexiva de la congruencia. ¿Sí? Ahí lo escriben ustedes. Yo pongo BM congruente con BM. Bien, tengo dos lados. ¿Tengo el tercero? No. No lo tengo. El ángulo. ¿Cuál ángulo? En la El hipótesis, ABM. habíamos dicho que era la bisectriz. BM es bisectriz de B. Del ángulo ABC. Entonces, como la bisectriz me divide
a ese ángulo, en dos angulitos mitad. iguales, entonces yo le puse 1 y 2. Bien. El ángulo 1 igual al ángulo 2, pero me faltó el por qué. Por bisectriz. ¿Por bisectriz? Ah, Claro. muy sencillo era. Bueno. Sí, o sea, yo pregunto tanto que los complico, pero hay cosas que son sencillas. ¿Sí? Ahí tenemos todo. Ahora, ¿con estos 3 elementos me alcanza? Sí. Sí. Entonces acá debería poner por primer criterio o por el criterio que dice que 2 triángulos tienen 2 lados y el ángulo comprendido respectivamente congruentes, por lo tanto los triángulos son congruentes. ¿Y para qué quería saber yo eso? Entonces, si ya sé que son congruentes... correte. ¿Quién se tiene que correr? Bueno, espero que se haya corrido. A ver... Perdón. No me di cuenta que no hay problema. Pero no, estas cosas te llaman la atención. Bien, entonces, si tengo esos 3 elementos, puedo asegurar que los triángulos son congruentes. Y así ya sabemos que los dos ángulos son congruentes también. Sabemos que los 2 ángulos son congruentes. Sí. Ay, no, ahora. Bueno. Vayan pensando cómo podemos saber que BM es la altura. Yo los tengo que dejar 1 minuto porque me traen un documento y tengo que bajar a buscarlo. Bien. A ver, primero vamos a deducir algo. Después de que supimos que los 2 triángulos son congruentes, me faltó llegar a la tesis. ¿Sí? Si sabemos que los 2 triángulos son congruentes, sabemos que tienen todos sus elementos congruentes. En especial los que teníamos que averiguar. Los ángulos BAC y BCA van a ser congruentes. Pero también vamos a saber los otros 2 elementos de los triángulos que tenemos. ¿Qué más son que es congruente aparte de ese angulito? AM y CM son congruentes. Bien, AM es congruente con MC y algo más. Y el ángulo AMB con el CMB. Perfecto. Bien. Entonces, de la comparación de triángulos, supimos que los 2 triángulos son congruentes, entonces estos 3 elementos van a ser congruentes. Esperen que les muestro la demostración que les voy a mandar. ¿Sí? Este archivo yo se los mando y acá está todo más o menos como lo fuimos haciendo. ¿Sí? Comparamos los triángulos, qué es lo que encontramos congruentes, y por primer criterio, que los 2 triángulos son congruentes, y acá terminamos con la tesis. Yo seguí con los otros elementos como para saber que ya teníamos todo. Estas 2 rayitas que tiene acá significa que quedó demostrado. Después existe, no son paralelas, quedó demostrado. Después existe otras propiedades, que dice, la bisectriz del sector angular opuesto a la base es a su vez altura, mediana,
de la base y está incluido en la mediatriz. Esas tres cosas las tenemos que demostrar entre todos. Yo les dejé pensando cómo podíamos decir que este segmento de M era altura. Porque es la mínima distancia que hay del ángulo ABC que llega a la base AC. Bien, pero para saber qué es la mínima distancia, tenemos que saber que el ángulo AMB es recto, para poder definir distancia. Si BM es distancia, tenemos que saber que M es recto. ¿Lo sabemos? Por dato no, por figura sí. Por figura, por dibujo, decís vos. Claro. No. ¿Qué es lo único que sabemos de esos dos ángulos? Por ahora. Que son congruentes. Son congruentes. Bien. ¿Y con eso puedo llegar a que son rectos? Sí, porque son suplementarios dentro de la recta, dentro del segmento AC, o sea, dentro de la recta en la que está contenido el segmento AC. Bien. Claro. Son suplementarios. Es decir, que forman ¿qué cosa? Un ángulo llano. Un llano. llano. Forman un ángulo llano, sí. Que sean suplementarios está bien lo que dijeron, pero queda como incompleto, porque ¿se acuerdan que los suplementarios Adyacentes. sí, los suplementarios no siempre son consecutivos, ¿sí? En ángulos entre paralelas teníamos ángulos conjugados que eran suplementarios por eso. Entonces, está bien que sean suplementarios, pero como que tenemos que agregar algo más. Son suplementarios y forman un ángulo llano y son consecutivos, si querés decir, no se acuerdan de que son adyacentes, pero eso es importante aclararlo. Suplementarios y consecutivos. O directamente adyacentes que están involucradas las dos cosas. Entonces, los dos ángulos forman un llano y además son congruentes. Por lo tanto, cada uno Mide 90. mide 90. ¿Sí? Ahora sí podemos decir que ese segmento, aparte de ser la bisectriz, es la altura de la base AC. Y con esos datos también podemos decir que la recta, o sea que el segmento BM es mediatriz. Todavía no. Pero está ¿Con en qué el punto datos? medio. Ahora sí, aclárame eso. Está en el punto medio, o sea, aparte del punto medio del segmento AC. Bien, entonces tendríamos que decir, antes que eso, tendríamos que decir, como demostramos en los triángulos, que AM es congruente con MC, entonces M es punto medio. Eso no lo habíamos dicho todavía. ¿Sí? Pero, o sea, ¿por qué es punto medio? Porque demostramos que AM era congruente con MC. Entonces, ahora sí, demostramos que BM es perpendicular a AC. Y demostramos que M es punto medio de AC, por lo tanto, la recta BM, toda la recta, es la mediatriz del lado AC. ¿Sí? Todo eso hay que decirlo. No porque lo veo. Bien. Y nos quedaba algo más. La mediana quedaba. Sí, la mediana quedaba. BM es mediana de AC. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Por qué?
Es el segmento cuyos extremos son el punto medio del lado, que es el punto medio del lado, y el vértice opuesto, que también se cumple. Bien, entonces usando la definición de mediana, ya sabemos que M era punto medio, entonces es el segmento que tiene por extremos el vértice opuesto y el punto medio del lado. Espectacular. Todo eso no está en el apuntecito en el archivo que yo les mando, así que lo pueden ir completando. ¿Sí? Con todo lo que acabamos de decir ahora. Cada una de esas, justificando esa altura por tal y tal cosa. Es mediatriz por tal y tal cosa. Y es bisectriz, es mediano por tal y tal cosa. Todo lo estuvimos aclarando. ¿Alguien se perdió? ¿Quiere que repitamos algo? ¿Quedó claro para todos? Para los 12 que estamos acá hoy. Para mí sí. Sí. Bien, gracias. Y el resto, si tiene dudas, por favor puede consultar. Sí. Bien, este teorema, gracias Paula, este teorema decía que, dado un triángulo isósceles, los ángulos de la base, si el triángulo es isósceles, los ángulos de la base eran congruentes o algo así. Y viceversa, ¿no? Esperen que lo voy a buscar para no equivocarme en el enunciado. En todo triángulo isósceles, a lados congruentes se oponen sectores angulares congruentes y viceversa. ¿Qué quiere decir ese viceversa? Es el teorema recíproco. Quiere decir que cuando nosotros pusimos acá en la hipótesis, lo que conocíamos era que los lados eran congruentes. ¿Sí? Pero si hacemos el recíproco, yo puedo decir, en todo triángulo isósceles, a sectores angulares congruentes, corresponden, ¿sí?, lados congruentes. A ver, ¿será muy diferente la demostración que tenemos que hacer? Supongamos que partimos de lo mismo. No es lo Perdón, mismo, no pero al entendí. revés. ¿Qué? De atrás para adelante. No entendí lo que es de atrás para adelante, perdón, Leo. Empezar, el principio sería lo que hicimos a lo último para llegar a que AB es congruente con BC. Sí, pero no tenemos que llegar a lo de la altura y todo, solamente trazando la bisectriz. Lo que sí, por ejemplo, yo te voy a decir, sabemos que tenemos el triángulo ABC y sabemos que tenemos, voy a poner el angulito solo acá, el ángulo A que es congruente con el ángulo C. Lo que tenemos que averiguar, sería la T. lo que cambiaría sería la tesis y la hipótesis. A ver, esto sería el recíproco. Yo tengo el triángulo, sé que tengo estos ángulos congruentes y sé que tengo que averiguar que estos dos lados son congruentes. ¿Ves que leo que no empezamos desde la altura? No, no. Todavía eso se supone que no lo vamos a saber. Me refería a eso. ¿A esto sí? Cambiar la hipótesis por la tesis. Por la tesis. Por la hipótesis. Sí, exactamente. Sí. Eso lo hicimos también con los ángulos entre paralelas. Lo que pasa es que lo hablamos y lo usamos. Pero acá yo quisiera ver si lo podemos demostrar. Perdón. ¿Sí? El apunte donde está este triángulo, ¿usted lo subió al Facebook? No, porque si no se copian de lo que les mando. Ah, está bien. Ahora lo subo después. Perdón. No, está bien. Estoy tarde hoy. No hay problema, no. Lo subo, cuando termino lo sumo, para que lo tengan así todo escrito. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, ahora lo que yo les digo es, tengo los dos triángulos y lo único que sé es que estos ángulos son congruentes. Esto de acá no va.
No va, no sé todavía. Es decir, lo vamos a tener que demostrar que estos dos son congruentes. Ya No es puedo muy saber- distinto. No es muy distinto. Ya puedo saber que la recta BM es mediatriz del lado AC. No, hacemos Saberlo. como... No. Empecemos, a ver, empecemos con el mismo dato de la bisectriz. Porque con el de la mediatriz es más fácil, usás un criterio más sencillo. No, yo quiero ver si podemos ver cómo usamos este criterio de congruencia. Podríamos empezar como empezamos con el otro. En vez de poner que AB y BC son congruentes, ponemos los ángulos congruentes. Claro, sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Comparo? ¿Me decís vos? AC, o sea, el ángulo A es es congruente al ángulo C, Por hipótesis. que sería por hipótesis. Bien, ¿qué otro dato tengo? El lado compartido que es BM, Bien, y alguien más que me diga otro dato. A ver si están atendiendo. Los ángulos. ¿Cuáles ángulos? El vértice B, porque Por ser bisectriz. bisectriz, yo le había puesto 1 y 2. 1 igual a 2 por bisectriz. B1 y B2. Bueno, ABM, yo ya lo había escrito, si no, te lo ponía B1 y B2. Y MBC por bisectriz. Bien, ahora tenemos estos datos. ¿Hay algún criterio que responda a estos datos? A ver, tenemos esos ángulos y los marcos, si quieren. Y tenemos este lado y estos ángulos. Ya estaban marcados, pero bueno. ¿No es el 2, profe? Puede llegar a ser el 2, porque el 2, ¿qué decía? Que son dos ángulos y el lado comprendido son congruentes. Bien, y yo tengo este ángulo y este lado, ¿eh? Tengo el BM. ¿Son dos ángulos y el lado comprendido? No. No está comprendido entre los dos ángulos. No tengo el AB y BC. Estás muy cerquita. ¿Se acuerdan que dijimos que si teníamos el A y el B1, qué pasaba con el M1 y el M2? Así le ponemos número para Marcela. A ver, yo tengo el B1, el B2, el A y el C. Por ejemplo, este vale 20 y este vale 70. Este va a valer 20 y este vale 70. ¿Saben cuánto vale el tercero? 90. 90, tendría que ser más 80. Los ángulos ¿Cómo lo calcularon? Por la suma de ángulos interiores. Bien, entonces, sean los valores que sean, aunque este no valga 90. Si yo tengo dos ángulos, puedo averiguar el tercer ángulo por suma de ángulos interiores. ¿Sí? Y entonces sí, sería el segundo criterio. Tengo un lado o dos ángulos y el lado comprendido. ¿Está? Digamos, por esto quería usar este caso. De entrada no tenía el segundo criterio, pero como sé que por suma de ángulos interiores tengo el tercer ángulo, entonces ahí podíamos llegar al segundo criterio. ¿Se entiende?
cuál era la aclaración, porque no estaban en la posición que necesitaba, pero era fácil llegar a calcularlo. Directamente eso se escribe en la hoja. Por suma de ángulos interiores, el tercer ángulo también va a ser congruente. Por lo tanto, tengo dos ángulos y el lado comprendido. ¿Está? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, el archivo es este, Paula, que yo lo voy a mandar, pero no están las propiedades que estuvimos viendo después de mediatriz, mediana y todo. Eso lo completan con lo que dijimos en clase. Pero todo esto sí, yo lo mando Después veo ahora. las grabaciones y Bueno, me lo anoto. bueno, dale. No creo que hayamos hecho mucho más. Bien. Lo que sí dijimos, que de este archivito, del nuevo que mandé, donde estaban lo que era la demostración y la hipótesis y la tesis, tenían que hacer los, los dos primeros ejercicios. ¿Sí? Ahora vamos a empezar. El 6 lo podemos empezar a hacer ahora. Igual quedan 9 minutos, por lo menos lo dibujan y lo terminamos. Ese sí, si quieren, lo terminamos la clase que viene. Pero pueden dibujarlo y ver cómo. De tarea el 1 y el 2. Y el 6 lo hacemos acá en clase. ¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que estuvimos haciendo? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Aprovechar. Profesora, una consulta. Es ¿Cómo no? de lo anterior, de los elementos Sí. del triángulo. ¿Qué son? ¿Todos segmentos o hay algunas que son rectas? Porque no me quedó claro. O sea, cuando Bien, yo los perfecto. ¿dibujo todos segmentos o No. algunas una recta? Mira, acá ya te lo va a decir. Cuando vas a la definición, en el apunte de triángulos, la mediana es un segmento que va del Sí. punto medio al otro punto. La altura Sí. es un segmento que está incluido en la recta perpendicular, pero es un segmento. Lo que pasa que O cuando sea, que yo cuando hago el segmento. tendrías que hacer el segmento. Lo que pasa que si vos vas a trazar un triángulo obtusángulo, las alturas no se te van a cortar. Entonces, si querés hallar el punto de intersección, ahí sí que vas a tener que prolongar las alturas para que se intersequen, porque en el obtusángulo se intersecan afuera. Pero lo que se considera altura de un segmento, la altura de un lado, es un segmento. Y la bisectriz también es un segmento incluido en la semirrecta, que es la bisectriz del ángulo. Pero la bisectriz es un segmento. Por eso si yo quiero construir... La bisectriz, o sea, perdón, la bisectriz es una recta, pero la del triángulo es el segmento, así sería, es una semirrecta, perdón. Sí, está bien, ahora sí. La bisectriz de un ángulo es una semirrecta. Y la bisectriz que está dentro del triángulo es el segmento incluido en esa semirrecta. ¿Sí? Está bien. La porción que quedó adentro del triángulo. Sí. Y la mediatriz siempre es una recta, adentro del triángulo ¿Siempre? también. Sí, la mediatriz sí, porque por definición la mediatriz es una recta. Es una recta perpendicular a un segmento en su punto medio, o es una recta que equidista de los extremos. ¿Sí? Está bien, gracias. Esa duda me había quedado. No hay ningún problema. Les cuento que hoy, en la otra clase, cuando teníamos que definir que BM era la mediatriz, una de las chicas me dijo, como M es punto medio, todavía no sabíamos que era perpendicular, B es un punto de la mediatriz porque está a la misma distancia de los extremos.
Y es verdad, porque AEB y BC eran congruentes. Eso es otra forma que pueden usar para demostrar. Está permitida eso, usar el concepto de mediatriz. Si tengo un punto que equidista de los extremos, pertenece a la mediatriz. Entonces, M era punto medio, B pertenece a la mediatriz, BM es la mediatriz. Eso está bien. Si yo voy a construir un ángulo, lo construyo con semirrectas. Dado el ángulo ABC. ¿Se acuerdan cómo construimos hoy la bisectriz? Conseguimos dos puntos que estuvieran a la misma distancia del vértice. Encontrábamos el punto medio entre esos dos puntos y ahí trazábamos la semirrecta. Para los que llegaron tarde, hicimos un repasito. Ahí era la forma más fácil de dibujar una bisectriz. Y una recta perpendicular a la bisectriz la trazan con una escuadra. No hay problema. ¿Pudieron construir? Sí. Bueno. Si tengo que demostrar que es un triángulo isósceles, ¿qué tendría que buscar? ¿A dónde tengo que llegar? EB es congruente a BF. Bien. Y que el ángulo FEB es congruente al EFB. Bien, la cuestión es la siguiente. Después de todo, yo no hice los ángulos, pero después de todo lo que estuvimos hablando recién, cualquiera de las dos cosas que ustedes demuestren, que encuentren que el lado es congruente o que el ángulo es congruente, alcanza para demostrar que es isósceles. No hace falta que, en este caso se va a poder demostrar las dos cosas, pero no hace falta que demuestren las dos cosas. Acabamos de demostrar la propiedad de isósceles.
Entonces, si yo encuentro un triángulo que tiene dos ángulos congruentes, ya es isósceles. Si encuentro un triángulo que tiene dos lados congruentes, ya es isósceles. Cualquiera de las dos cosas que demuestren es suficiente. ¿Está? ¿Queda claro eso? Y allá ahora sí podemos decir con toda libertad, a ángulos congruentes se oponen lados congruentes y a lados congruentes se oponen ángulos congruentes porque quedó demostrado. Bueno, chicos, me quedó un minuto. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Seguimos la clase que No. viene? ¿Seguimos el miércoles? Sí. Buen Vale, fin de gracias, semana profe. para todos. Igualmente, que descanses. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Cuídense mucho. Buen fin de para todos.